Bueno, vamos a hablar hoy un poco de lo que es las variables macroeconómicas. Dentro de las variables macroeconómicas, estamos estudiando una de las principales que más afecta al sistema económico de cualquier país, que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Básicamente es el crecimiento de los precios de los bienes y servicios de forma sostenida en el tiempo, ¿no? En otras palabras, la inflación es un fenómeno caracterizado por el aumento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios que se comercializan en la economía. También se puede definir como el valor del mercado o, del poder o la pérdida del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular. ¿Okay? Cuando hablamos de inflación, estamos hablando que la inflación hay de distintos tipos. No sé si Carlos Sarmiento tiene alguna duda. Por favor, me dices si tienes duda, quieres hablar, quieres conversar, cuando quieras, estaré pendiente de tu comentario. Entonces, cuando hablamos de inflación, eh, este, hay distintos tipos de inflación. A ver, ya te voy a enredar aquí con... Ok, listo. Vamos pues. Okay. Hay distintos tipos de inflación, como por ejemplo la inflación galopante. Vamos a ir hablando de estos distintos conceptos que están aquí. La inflación galopante, la desinflación, la hiperinflación, la deflación y la estanflación. Cuando hablamos de una inflación galopante, estamos hablando vamos a leerlo textual y lo voy explicando con mis propias palabras, es aquella cuyo nivel supera los dos dígitos en un año, es decir, cuando la inflación es más del 10% anual. Tomando en cuenta esto, obviamente en Venezuela, que es el país donde estamos todos, o por lo menos yo, es, estamos viviendo que obviamente en Venezuela hay una inflación galopante. Cuando el nivel o el precio de los bienes y servicios aumenta más de dos dígitos al año, hablamos de una inflación galopante. Lo podemos comparar con países como Colombia, como Estados Unidos o como cualquier otro, pero específicamente Estados Unidos tiene una inflación de aproximadamente del 4 o 5% en un año. O sea, en un año la inflación de Estados Unidos pudiera estar sobre el orden del 5, del 6%, vamos a ser exagerados, pero durante los 12 meses, o sea que te aumenta básicamente 0,5% mensual para llegar al 6% anual. ¿Ok? Cuando se pasa de dos dígitos, o sea, de 10, 11, 12, 13, más de dos dígitos, estamos hablando entonces de una inflación galopante. Cuando hablamos, me salto a la tercera para después explicar las otras dos. Cuando hablamos de que la hiperinflación, la hiperinflación que es una subida descontrolada de los precios en una economía, generalmente se suele considerar hiperinflación cuando la inflación aumenta de cuatro dígitos anuales, es decir, más del 1000%. Parece loco, parece una cifra exagerada, pero en Venezuela también hemos vivido lo que se llama la hiperinflación y hemos pasado por niveles de inflación sobre el 400, el 500, el 600, el 1000%, el 200%, el 2000%. ¿Ok? Año 2016, 2017 fue un año bastante duro, donde llegamos a ser el país con mayor inflación en el mundo. Y pasaba algo así como que el 500.000%, una cosa así, un exabrupto, al igual que Argentina, que también fue un país que tuvo una inflación bastante importante. Luego empezamos a hablar un poco de lo que es la estanflación. Cuando hablamos de estanflación, básicamente es el tipo de inflación donde la situación económica empeora porque hay inflación y además de eso, y encima de eso, no hay crecimiento económico. Entonces, esta inflación, en otras palabras, surge cuando la economía de un país se encuentra estancada. Es decir, no crece y a la vez el costo de vida motivado por una elevada inflación. Es una combinación que provoca
el empobrecimiento de la población. Me explico. En un país donde no se produzca ningún bien o servicio, donde haya escasez de esos bienes o de esos servicios, básicamente bienes, y encima de eso los pocos bienes que se puedan conseguir, ya que no se produce, esos pocos bienes que se pueden conseguir, los precios cada día aumentan más, ahí estamos en presencia de lo que se llama una estanflación. Situación que también la vivimos nosotros aquí en Venezuela. En Venezuela, donde había un desabastecimiento de muchos rubros importantes a nivel nacional, el café, el azúcar, la leche, incluso llegamos a tener escasez de carne, de pollo, ¿ok? De bienes para el consumo masivo, papel higiénico, crema dental, jabones, etcétera. Cuando vimos ese proceso, estábamos en un proceso de que no se producía esos bienes y servicios y encima de eso los precios subían. Entonces había un estancamiento económico más inflación. ¿Ok? Ahora vamos a ver el lado contrario, un poco del segundo concepto que le muestro en este cuadro, que es la desinflación. ¿Ok? Y la desinflación básicamente es un poco lo que estamos viviendo hoy día. No es que ahorita estamos en una situación económica buena, pero sí estamos en una situación económica menos mala. ¿Ok? Cuando llegamos a tener niveles de inflación, de hiperinflación, incluso esta inflación, ya hoy día podemos decir que el nivel de inflación ya no es del 1000%, sino que es del 500%. ¿Qué estamos viendo ahí? Por poner un número que estoy inventando en este momento, no estoy seguro que esos sean los números reales, pero para que me entiendan el concepto, si antes teníamos 1000% de inflación y ahora tenemos 500% de inflación, está bajando la inflación, porque de 1000 abajo a 500, entonces a ese fenómeno se le conoce por desinflación. Básicamente, leyendo el material, la desinflación es el fenómeno en el crecimiento de los precios, ¿ok? A los que denominamos inflación, que es cuando se reduce. Sin embargo, si este llega a alcanzar el crecimiento cero o negativo, lo que denominamos deflación, ¿ok? Palabra más, palabra menos, quizás está un poco más confuso ahí, pero precisamente cuando empieza a bajar el precio de los bienes o servicios en una economía en un momento determinado y ya no es tan alta como era en periodos anteriores, podemos estar hablando de desinflación. Y cuando hablamos de deflación, estamos hablando de periodo o de tasas de inflación negativa. Es decir, todo lo contrario a un país con inflación es un país con deflación. Es decir, que en vez de crecer los bienes y servicios cada día están más bajos. Eso trae como consecuencia el cierre de muchas empresas porque básicamente al bajar tanto los precios pueden quedar incluso los empresarios, pueden quedar incluso produciendo o vendiendo o colocando un precio por debajo del costo de producción, lo que origina entonces que sea un mejor negocio no producirlo que producirlo para perderle, ¿no? Eso es un poco lo que significa deflación. Es poco común que se dé, sin embargo, países como Japón, Bélgica, entre otros, en algún momento han tenido deflación. Entonces, con respecto a ese punto, lo voy a colocar ahora como evaluación de investigación, investigar qué es la deflación y en qué países se han dado, ¿no? Como para, ¿cómo se llama? Complementar y entender un poco mejor este concepto. Luego hablamos de otra variable macroeconómica, que es el desempleo. El desempleo básicamente, la variable macroeconómica que estudia el desempleo es la tasa de desempleo. ¿Ok? ¿Y qué es la tasa de desempleo? Pues es la, un porcentaje que te va a indicar o que te va a medir cuántas personas que tienen capacidad de trabajar en un país no lo están haciendo. ¿Okay? ¿Cuántas personas que tienen capacidad en el país no lo están haciendo? Es decir, si en un país hay 1 millón de personas
lo primero que tenemos que sacar es una definición de economía que se llama la población económicamente activa. Es decir, de ese millón de personas, ¿cuántos realmente pueden trabajar? Y cuando sacamos eso de cuántos realmente pueden trabajar, estamos hablando de la cantidad de personas que están desde el punto de vista mental y físico eh, aptas para trabajar y desde el punto de vista de la edad también. Entonces, para que tengan un ejemplo, si hay un millón de personas, tenemos que sacar a las personas que son menores de edad, donde en teoría no pueden trabajar, porque no podemos trabajar en teoría hasta que seamos mayores de edad, y a las personas que ya están en edad de retiro, los viejitos o los abuelitos, tampoco pueden trabajar. Y también entonces tenemos que restarle a ese millón de personas, personas que están discapacitadas completamente, que no se pueden integrar a, a, al aparato productivo de ningún país. Entonces, de ese millón de personas que hay en un país, quedaron 700.000 personas. Ok, entonces, ¿cuál es el total de desempleados? De esas 700.000 personas que no están trabajando o que pueden trabajar, ¿cuántas no están trabajando? Entonces, supongamos que me diga 350.000 personas no están trabajando. Entonces se dice que la tasa de inflación es el 50%. ¿Por qué? Porque de 700.000 personas que realmente pueden trabajar, la mitad no trabaja. Y si la mitad no trabaja, entonces podemos decir o afirmar que porque en ese país hay un 50% de tasa de desempleo. Esa tasa de desempleo se viene calculando a través de la información que le acabo de decir, ¿no? Vemos otros conceptos. A ver, perdón. Vamos a ver. Disculpe que tengo un problema. Okay. Esto es entonces un poco lo que les acabo de decir. Población activa, que también se llama la población que está en capacidad de trabajar, bien sea por edad y por condiciones físicas, es lo que vamos a llamar la población activa, o también lo llaman algunos libros de economía, la población económicamente activa. O sea, que la población activa o económicamente activa están los que realmente están trabajando más los que están desempleados. Si hay más gente desempleada que ocupada, tenemos una tasa de desempleo alta, y viceversa, si hay más gente trabajando que personas que no lo estén, tenemos una tasa de desempleo muy baja. Supongamos que de las 700.000 que hablamos hace unos minutos en el ejemplo, hayan nada más 70.000 personas sin trabajar. Entonces en teoría, tendríamos, sacando unos números así a priori, solamente el 10% de la población no está trabajando. Entonces estaríamos diciendo que la tasa de desempleo sería del 10%, ¿no? Un poco aquí lo que acabo de decir, la tasa de desempleo es el número de desempleados dividido entre la población total. La tasa de desempleo es igual, aquí está la formulita, desempleados sobre la población activa. La tasa de actividad representa la población de 18 años más que puede participar en el trabajo. Entonces vemos un poco la relación que también le acabo de decir, la población activa sobre la población de 18 años o más. Dice 18, aquí dice 18, aquí dice 15, ¿no? Realmente debe ser de 18 años o más. Entonces, para hablar del desempleo, básicamente un poco lo que les acabo de decir, cabe destacar los requisitos para formar parte de la fuerza de trabajo, tener edad para trabajar y querer trabajar. Dentro de la fuerza de trabajo población económicamente activa, que la vamos a llamar la PEA, algunas personas tienen trabajo y otras no. Son a estas últimas las que se les considera desempleados. Ahora bien, el tipo de desempleo se puede dividir, hay muchos tipos de desempleo, pero para efectos de la aplicación de esta clase, vamos a hablar de que hay tres tipos. Vamos a hablar de que hay un desempleo friccional, de que hay un desempleo estructural y de que hay un desempleo eh, estacional o cíclico. ¿Okay? Ese desempleo friccional, ¿cuál es? Es aquel desempleo donde la evolución tecnológica y cambios de la demanda provoca una continua rotación del empleo. ¿Okay? A ver, vamos a ponerlo aquí, okay, lo estamos viendo mejor. Existe una masa flotante de personas que han dejado o perdido su antiguo empleo y espera un trabajo nuevo. Entonces,
Este desempleo lo podemos decir o podemos afirmar que se deriva a partir de la tecnología, donde la tecnología sustituye a la mano de obra. Entonces, por ejemplo, un call center de un banco donde habían, qué sé yo, 15, 20, 30 operadores para atender por teléfono a las personas, a sus clientes, de repente viene un robot, un chatbot o estas cosas tecnológicas que hoy día existen y entonces disminuyen la cantidad de empleados físicos a 10. En vez de tener 30 tenemos 10. Ahí se está produciendo desempleo friccional. Esa persona que queda desempleada emigra a otra empresa donde pueda tener alguna actividad para poder volver a ser empleado, ¿okay? Bien sea en el área que estaba desempeñándose o una área totalmente distinta. Pero ese tipo de desempleo es lo que vamos a llamar desempleo friccional, que es el primero que estamos viendo en la lámina. Luego hablamos de un desempleo estructural. Básicamente el desempleo estructural, ¿qué es? Es consecuencia de una inadecuada estructura económica. En el caso de Venezuela, ¿ok? En el caso de Venezuela, tenemos dos polos industriales importantes en el país, el sector occidental y el sector oriental, ¿okay? En donde hay mayor, por ejemplo, que la economía venezolana depende del petróleo, donde las riquezas y el trabajo referente al petróleo es donde se está produciendo, en el occidente y en el oriente del país, ¿okay? Y existe estados en el medio del país, ¿okay? Que básicamente están deprimidos o no tienen tanta oportunidades de empleo, tienen que emigrar. Por ejemplo, ustedes en San Cristóbal son un ejemplo bien fehaciente de eso, ¿no? Donde muchos de ustedes al graduarse tienen que emigrar porque si van a ser ingenieros en petróleo, probablemente en San Cristóbal no puedan hacer nada. ¿Okay? Entonces, esa es una inadecuada estructura económica. ¿Okay? Precisamente este desempleo estructural tiene sectores concretos de la población activa, zonas con tasa de desempleo superior al promedio, como puede ser, qué sé yo, en la población de Rubio, probablemente haya más gente desempleada y que migre de Rubio para Maracay o para Valencia o para Puerto La Cruz, por producto de que allá sí está consiguiendo trabajo. ¿Okay? Y influyen también el cambio tecnológico, como ya lo hemos conversado, los factores étnicos, lo vemos aquí en el Zulia, el sector o la región Guajira, donde emigran de la Guajira hacia a los centros más poblacionales más poblados, valga la redundancia, buscando empleo, factores sociales, desplazamiento geográfico, la actividad económica o de la población. Entonces, eso es lo que vamos a llamar un desempleo estructural. Por último, dentro de lo que es tipo de desempleo, vamos a hablar del desempleo estacional. ¿Okay? Desempleo estacional lo podemos ver ahorita, ejemplo a nivel mundial, la cantidad de personas que ya hoy, que a partir del lunes no estaban haciendo absolutamente nada, porque ellos tenían un empleo asociado al evento de la Eurocopa o tenían un empleo asociado, por ejemplo, a la Copa América. Se terminó la Eurocopa, se terminó la Copa América y vámonos para la casa a ver qué otro trabajo me sale. Eso es una especie de, o eso es un ejemplo de lo que es el desempleo estacional, donde hay periodos del año que ciertas actividades ameritan mayor ocupación o mayor demanda de trabajadores y cuando termina ese periodo del año, sencillamente terminó y vuelven a quedar desempleados por ser un desempleo estacional como su nombre lo indica. Lo vemos en el comercio en los tiempos en los meses de diciembre, en carnavales, en Semana Santa, ahora probablemente en Venezuela, en Margarita, haya mayor empleo, porque como es tiempo de vacaciones, quizás vaya más gente a la isla, entonces necesitan contratar personas para atenderlo, ahí estamos entonces generando empleo, pero probablemente en octubre, noviembre,
esas personas ya queden desempleadas porque probablemente en octubre y noviembre no baje el flujo de temporadista, como lo llaman en ese argot. Y en diciembre vuelven entonces a ampliarlo, pero en enero vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque en enero probablemente después del 15 de enero no vaya nadie, tomando en cuenta el tiempo o el mes del año. Eso es lo que vamos a llamar un desempleo estacional. Seguimos entonces, no sé si Sarmiento tendrá algún comentario, alguna duda. Si no, seguimos para adelante. A ver, seguimos entonces. Ah, bueno, ya se desconectó Sarmiento. Bueno, Sarmiento, te desconectaste y no te despediste. Seguimos entonces. Vemos entonces el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Es otra variable macroeconómica muy interesante, muy importante que debemos entender como, como variable macroeconómica dentro de la materia macroeconomía. Me dice que el tipo de cambio básicamente es la relación entre el valor de una moneda y otra. Es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesita para obtener una unidad de otra. Dentro del tipo de cambio hablamos de que existe un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio variable o un sistema de bandas. Cuando hablamos de un tipo de cambio fijo, decimos que en un tipo de cambio fijo existe el compromiso del Banco Central de entregarle a quienes posean una moneda nacional el equivalente a una moneda extranjera. Toda moneda distinta a la moneda nacional la vamos a llamar divisa. ¿Okay? Y en este tipo de cambio fijo igualmente existe el compromiso de comprarle moneda extranjera a quienes deseen tener moneda nacional para realizar sus actividades económicas al tipo de cambio preestablecido. Otro tipo de cambio que podemos estar viendo básicamente es el tipo de cambio variable. En el tipo de cambio variable, el Banco Central no asume en su mensaje de la divisa un precio predeterminado. El tipo de cambio sale o se determina a través de las fluctuaciones de la oferta y la demanda, un poco lo que está pasando hoy día aquí. Cuando empieza el dólar a aumentar mucho, el Banco Central hace una intervención, ofrece más dólares, hay más cantidad de dólares en el mercado, por lo tanto el tipo de cambio vuelve a bajar o se queda, como decimos en el argot criollo, aguantado, ¿no? Y es un poco ese tipo de cambio que está más o menos oscilando sobre los 36 y 40 bolívares que tenemos ya casi un año o más en ese tipo de cambio. Pero precisamente un alza en el precio de las divisas es conocido como depreciación del bolívar, mientras que una baja en el precio constituye una apreciación del bolívar. Constantemente aquí tenemos depreciaciones del bolívar, rara la vez que el dólar ha valido menos que el bolívar, ¿no? Y hoy día es un poco probable, es muy poco probable que eso suceda. Y cuando hablamos de un sistema de bandas en esta variable macroeconómica, que es el tipo de cambio, me dice que es aquel donde el Banco Central no se compromete con un precio para la divisa, sino que más bien su compromiso es fijarle un rango de variación. Así el precio del dólar fluctuará en torno a un valor central, pidiendo alcanzar un precio máximo, techo o un precio mínimo o un piso. Otro tipo de cambio es lo que llamamos el crawling peg. Básicamente el crawling peg son lo que llamamos también mini devaluaciones y son controladas por el Banco Central, donde sencillamente el Banco Central todos los días, un poco lo que estamos haciendo también aquí en Venezuela, todos los días se devalúa el bolívar con respecto al dólar, o sea, necesitamos un poquitico más de bolívares para comprar un dólar, eso es una mini devaluación, y cuando se hace continuo a lo largo de un tiempo determinado, vemos que lo que podía costar un bolívar pudiera estar costando este, 300 bolívares en un año continuo de mini devaluaciones o aumentando un bolívar diario, ¿no? Un poco eso es lo que se llama crawling peg. Bueno, dentro de las variables macroeconómicas te podemos hablar que existe el mercado financiero. Dentro del mercado financiero
estamos hablando de que pueden existir cuatro grandes mercados: el mercado monetario, el mercado crediticio, el mercado de cambio y el mercado de capitales. Básicamente el mercado monetario lo conforma todo lo que es el sistema bancario nacional, y es a través del mismo compramos y vendemos bienes y servicios, a través del mismo recibimos nuestros sueldos y salarios, y a través del mismo pagamos los bienes o servicios que las empresas producen. El mercado crediticio es aquel donde las personas acuden para comprar algún bien o un servicio a través de un financiamiento. Hoy lo vemos mucho con esta empresa que se ha hecho famosa por financiar, que es Cachea. Esto es parte de lo que es el mercado crediticio. El mercado cambiario básicamente es aquel mercado donde acudimos para comprar cualquier moneda distinta a la nacional, que es lo que vamos a llamar divisa. Y el mercado de capitales básicamente es aquel mercado donde vamos a comprar acciones o papeles comerciales o bonos dentro de una dinámica financiera específica regulada por el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia Nacional de Valores, en el caso del mercado cambiario, el mercado de capitales. Entonces, en el mercado financiero, producto también de la economía de la política monetaria, hablamos de las tasas activas, que son las tasas que cobran los bancos por prestarnos dinero; las tasas pasivas, que es la tasa que nos paga el banco por tener nuestro dinero en el mismo; los créditos, que ya lo vimos que son básicamente el dinero que podemos buscar prestado, valga la redundancia, para desarrollar alguna idea o producto; los ahorros y las divisas. Bueno, como empezamos un poquito tarde y ya vamos a estar montados sobre la otra hora, que ya vienen unos 5 minutos, vamos a dejarlo hasta aquí. Y creo que Carlos Sarmiento era el único alumno que tengo y se me desconectó, entonces quiero que dejar también eso sentado, ¿no? Debemos entonces hacer un esfuerzo por estar todos conectados, porque la clase es para todos, no es para mí sola, ni es un monotema, es un monólogo. Entonces, bueno, nos vemos Carlos Sarmiento y compañía la próxima clase. Esperamos entonces que se conecten, participen, conversen, hablemos, pregunten, para poderle dar una mejor atención, una mejor asesoría, ayudarlos a que sean mejores profesionales dentro de su proceso de aprendizaje. Que pasen entonces una feliz tarde. Nos vemos en un próximo video.